Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios por sus misericordias. Espero que todos están bien y con la bendición de haber participado en este tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por este tiempo. Ha sido un tiempo ya en su palabra. Sí, gracias a Dios tenemos cantos totalmente cristocéntricos, totalmente fundados en la palabra de Dios, y al estarlos cantando y al estar meditando en ellos y al estar siendo guiados por el Espíritu para expresarlas a Dios, estamos ya en la palabra de Dios. Entonces, sé que el tiempo también de predicación y de enseñanza es muy importante para nuestras vidas, porque Dios así ha escogido enseñarnos, alimentarnos y darnos crecimiento, pero ya lo estuvo haciendo también a través de su palabra en los cantos. Entonces damos muchas gracias a Dios por este tiempo, por la administración de su palabra en nuestras vidas, también a nuestros hermanos que participan con nuestro hermano Marco en dirigirnos para expresar nuestro corazón y su palabra a Dios. Que el Señor le siga usando y bendiciendo en este ministerio tan importante para nosotros, para la iglesia, y que honra a Dios de esta manera. Gracias a Dios también porque podemos estar pues comunicados a través del medio del internet. Por ahora ya esperamos que Dios en su misericordia nos permita hacerlo ya en persona antes de que pase mucho más tiempo. Pero mientras, estamos agradecidos a Dios por nuestro hermano Esdras y su equipo de transmisión, y que Dios los usa con la tecnología que Dios permite tener hoy en día para que podamos seguir aprendiendo y compartiendo de su palabra. Pues ya ahí hay varias cosas para dar gracias a Dios. Leímos hace unos momentos un pasaje, y el hermano Marco lo estuvo recalcando ahorita hacia el final, y también con los mismos cantos que estuvimos entonando. Y dice ahí en el Salmo 119: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esa debe ser nuestra oración al venir ante la palabra del Señor. Ese canto tan hermoso que a veces entonamos también en la iglesia, que es como una oración y que pide a Dios que nos enseñe su palabra. Pues debe ser el sentir en cada uno de nosotros al venir en esta hora para buscar la bendición de Dios. Les invito a que vayamos en nuestras Biblias al texto que hemos estado estudiando ya por un buen rato, ahí en el libro de Mateo capítulo 11. Estamos en la última sección de este capítulo 11 y empieza en el versículo 25. Mateo 11, versículo 25. Y vamos a leer hasta el final del capítulo. Entonces pongan mucha atención, tengan su Biblia. Aquellos que usan un cuaderno, una libreta para hacer anotaciones, o aquellos un poco más tecnológicos que puedan usar las plataformas que se comparten de aquí de la iglesia para ir haciendo anotaciones. Ténganlos listos para ir poniendo lo que Dios va recalcando
en su pensamiento al leer la palabra y después al estar pensando en ella en el mensaje de esta mañana. Dice así, Mateo 11:25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos ante ti en esta hora, Señor, porque tú eres el dueño de la palabra, eres el autor de la palabra y eres el único que puede en verdad edificar nuestras vidas en tu palabra. Necesitamos de la enseñanza, Padre, de tu Santo Espíritu. Te pedimos que nos ilumines el entendimiento en cuanto a la persona de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que des gracia en nuestro corazón para aceptar, para creer, para obedecer tu palabra. Ayúdanos, Padre, danos, Señor, tu palabra en este día, porque la necesitamos vitalmente. Y por ello te la pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hemos estado caminando por estos capítulos de Mateo, por este evangelio que pues tenemos aquí gracias a Dios, gracias a la preservación de su palabra. Y tenemos la enseñanza, el énfasis especial de este evangelio que nos ha estado presentando a Cristo como el Rey prometido, como el Señor Dios encarnado y que ha estado predicando el evangelio de su reino. Ha estado predicando de qué es el venir y conocerle como Rey, qué es el venir y caminar con él como Rey, y qué será también ir y estar con él por toda la eternidad como nuestro Rey. Entonces es el evangelio donde hemos estado viendo de una manera muy especial el mensaje del reino de Dios, y que fue descrita de una manera muy especial ahí en el Sermón del Monte. Estábamos aprendiendo las características del reino, las características de los que están en el reino y cómo se manifiestan las características del Rey en los que estamos en el reino. Por supuesto que no de una manera perfecta, estamos todos en un proceso de aprendizaje, necesitamos gracia del Señor cada día, pero el propósito de la palabra de Dios es que sea, y el propósito de Dios para nosotros, como lo revela en su palabra, es que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Acabamos de estudiar la semana pasada un texto bastante fuerte, bastante que nos hace pensar los ayes que nos estuvo enseñando el hermano Mateo la semana pasada, sobre las ciudades que estaban recibiendo ya en días de Jesús una condenación. Estaba pronunciando sobre ellos
su futuro. Nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo es el gran profeta. Él declara las cosas antes que sucedan y sucedieron exactamente como lo describió, tanto en un futuro histórico pronto, como también su referencia de esas personas en el día final. Para los que no estuvieron la semana pasada o tal vez no se acuerdan, Jesús estuvo hablando en los versículos anteriores sobre ciudades llamadas Corazín, Betsaida, Capernaum, ciudades galileas, ciudades donde Jesús había estado ministrando. De hecho, en Capernaum sabemos que es el lugar que Jesús había escogido para poner su base de operación, su cuartel general. Y en el relato que Lucas hace de este episodio, Jesús ya ha enviado a sus discípulos para ayudarle con esta gran misión de dar a conocer el evangelio del reino, de en su nombre replicar con su poder de Cristo, inclusive milagros, echar fuera demonios. Y en el relato de Lucas ellos han regresado diciendo: Señor, mire, estamos gozosos, estamos felices porque hemos ido a estas ciudades y hemos hecho estas señales tan especiales que nos diste para hacer. Y ahí en Lucas, Cristo les dice: ¿saben qué? No estén tan contentos por los milagros que pudieron hacer. Estén contentos de que sus nombres están escritos en mi libro, en el reino del cielo. ¿Sí? Que ustedes están entre los que se pueden contar como salvos. Y luego aquí en nuestro texto, recuerda que en Capernaum, en Corazín y que en Betsaida había hecho muchísimos milagros. Y la semana pasada estudiamos y aprendimos que si esas cosas, esas señales se hubieran hecho en otros lugares conocidos como ultra pecaminosos. Aprendimos de Tiro, aprendimos de Sodoma, que si se hubieran hecho ahí esas cosas, que las personas se hubieran convertido, se hubieran arrepentido. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de esto. No sé cuántos se acuerdan de la historia del profeta Jonás. Él no quería ir a una ciudad tan maligna y malvada como era la gran Nínive. Esas mismas gentes, un poquito más adelante, iban a destruir y hacer pedazos al pueblo de Dios. Y Jonás, como profeta, no les quería dar ni una bendición. Pero en el libro de Jonás aprendemos cómo Dios soberanamente manda a su profeta, lo pone a predicar a regañadientes. Lo único que les dijo es que Dios los iba a destruir. ¿Y qué pasó? Arrepentimiento masivo. Todos se humillaron ante Dios, se postraron, guardaron luto por su pecaminosidad ante Dios y el juicio que venía sobre ellos. Y luego Jonás dice: yo sabía que si yo les iba a predicar, Dios era capaz de salvarlos. Un pueblo totalmente pagano. Pues nos está diciendo aquí la Escritura una situación tremenda. Nos está diciendo que esas ciudades en donde Jesús había usado sus fuerzas, había
derramado su misericordia y su compasión, nos dice la Escritura, que veía a la gente como ovejas descarriadas y sin pastor, y que luego envió a sus discípulos para multiplicar estas bendiciones en ellos. Que los lugares en donde fue grandemente presenciado el mensaje del reino y las señales del reino de Cristo, no creyeron en el Señor. Por eso digo que es un pasaje muy fuerte. Es un pasaje bastante triste también. Versículo 25 que acabamos de leer. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Hemos estado ya viendo esta situación de que el mensaje de Dios, el mensaje del reino, cuando avanza, siempre produce dos resultados. Siempre hay dos manifestaciones. Aquellos que lo escuchan, que lo ven, que comen el pan, que reciben las sanidades, reciben las bendiciones, pero nada más. Y luego hay los otros, que al ver esas cosas, declaran: Señor, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, yo sé que tú tienes poder para resucitar. Y si no lo vas a hacer ahorita, sé que lo vas a hacer en el día postrero. Y uno y otro: Señor, no necesitas ir en mi casa, porque yo creo que tú eres el Señor que mandas y levantas. Uno y otro caso de personas que sí escucharon y que sí vieron y sí creyeron y sí obedecieron al Rey, que ante los ojos de los hombres en ese momento quizá no lo parecía, excepto por destellos, pero ciertamente no como el Rey de Dios, que era en verdad. Pero algunos sí lo vieron. Esto nos recuerda lo que nos dice Juan en su capítulo 1, hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que a los suyos vino. Está hablando de estos que estamos leyendo ahorita. Los suyos, los judíos, por supuesto, pero especialmente los suyos de Nazaret, Capernaum, Corazín, Betsaida. Estos en donde esta porción de la Escritura nos declara la intensidad y la abundancia de sus misericordias sobre ellos. Y dice Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero luego dice: mas a todos los que le recibieron. O sea, en general no le recibieron. Pero gracias a Dios hubieron unos que le recibieron. Los que creyeron en su nombre. Les dio potestad. Bueno, los que creen en su nombre, dice Juan, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces siempre hay este doble resultado de la proclamación de la palabra. Y Jesús aquí dice: Padre, te doy gracias por todo. Alguno dirá: pero ¿cómo puede dar gracias por estas ciudades de las cuales él acaba de decir que van a tener un juicio más severo que ciudades paganas? Amados hermanos, aprendemos en la Escritura que Dios ha dado testimonio a toda la
humanidad. Pablo en el libro de Romanos esto lo va a desmenuzar. Lo va a mostrar punto por punto. Los que estuvieron en nuestro estudio de Romanos hace no tengo idea cuántos años en la iglesia, estudiamos todo el libro de Romanos. Aprendimos que Dios ha dejado evidencia de sí mismo en la creación. Que el hombre es inexcusable por la creación que le rodea y por la creación que él mismo es. Y segundo, dice Pablo, lo que deja al hombre inexcusable delante de Dios es que Dios puso en cada hombre, cada ser humano, algo de Dios mismo. Algo que lo diferencia de toda la demás creación. Y ese algo se llama conciencia. El hombre sabe lo que es el bien y sabe lo que es el mal. En donde quiera que esté. Y por más pervertido que esté, y por más remoto que esté, el hombre sabe estas cosas. Y el hombre sabe de Dios. La palabra de Dios también nos enseña que a pesar de que Dios se ha manifestado en su creación y a pesar de que Dios ha dado también su palabra, a pesar de que Dios ha dado la conciencia en el hombre de manera universal, completa, ha rechazado a Dios. Ese es el tema de Romanos capítulo 3. Dice que cuando Dios observa a toda la humanidad, después de haberle presentado estas evidencias de Dios y que debían de ocasionar en el hombre una búsqueda de Dios, un querer arreglar su situación ante Dios, dice que toda la humanidad se ha desviado. Está en Romanos 3, allá lo pueden buscar. Todos se han desviado, aún se han hecho inútiles. Y no hay quien busque a Dios. Y podríamos añadir entre paréntesis, por sí solo. Gracias a Dios que sí hay quienes le buscan, pero esto es por gracia especial de Dios. Esto es por la revelación que está hablando aquí el Señor Jesucristo. Vean otra vez nuestro texto. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Se describe como escondido el mensaje de Dios de salvación para un grupo de personas y como revelado para otras. Pero está sobre este trasfondo de la negación universal del hombre a Dios. Es muy importante que lo tengamos en mente. Lo que es asombroso es que Dios haya revelado su palabra, que haya dado a conocer a su Hijo, que Él tenga un pueblo tan grande que le obedece, que cree en Él, que le sigue, y que no juzgó a toda la raza humana por haber rebelado, caído y no haber querido nada con Él, lo mismo que hizo con las criaturas angelicales que pecaron. ¿Por qué no nos dejó en condenación eterna, al igual que el diablo y a sus ángeles? Maravíllate, oh hombre, de que Dios ha querido mostrar su misericordia y su amor en proveer una salvación. No tuvo que hacerlo. Nuestro hermano Conrad, que fue nuestro maestro por mucho tiempo,
nos decía estas palabras, son un poco duras, pero son verdad. Él decía, Dios no le debe nada a nadie más que el infierno, y se lo puede pagar a la hora que quiera. La justa condenación por nuestros pecados. Si no estamos en el infierno en este momento, ¿saben qué es? Misericordia de Dios. Y si un día vamos a estar en el cielo con Dios, será misericordia y gracia de Dios. Nada más. Porque lo que merecemos no es eso. Lo hemos dicho ya muchas veces, nunca debemos pedirle a Dios lo que nos merecemos. A mí nada más dame lo que me toca. No. Yo necesito misericordia. Yo necesito ayuda. Yo necesito perdón. Los sabios y los entendidos son por un lado, lo escondiste de los sabios y de los entendidos. ¿Quiénes son los sabios y los entendidos? La Biblia tiene mucho que hablar de los sabios y los entendidos. El apóstol Pablo tiene mucho que decir de los sabios de este mundo. El Señor Jesucristo, en aquellos que escogió para seguirle, nos habla volúmenes. Los otros se llaman bebés. Los que no ven la revelación de Dios, no la reciben, son titulados sabios entendidos, y los que sí lo ven son los bebés. Cristo está dando gracias a Dios, a pesar de que hay aflicción en su corazón por las ciudades que no se arrepienten. Si esto le pesa en su corazón, ver las ciudades que no se arrepienten. Más adelante va a estar en Jerusalén, va a estar afuera de Jerusalén y va a estar llorando sobre Jerusalén por su falta de arrepentimiento y fe en él. Va a decir, yo quise juntarte, quise salvarte, protegerte. ¿Cómo? Pues por ellos creyendo en él, obedeciéndole a él, sometiéndose a él. El único lugar de protección, el único lugar de refugio. Pero dice, no quisiste. Vamos a tratar de entender un poquito esto de los sabios y entendidos que se mencionan aquí en este pasaje. Vamos a ir con el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 1:21. Primera de Corintios 1. Es importante averiguar quiénes son. Es importante ver quiénes son los sabios y entendidos que no ven la revelación de Dios y ver quiénes son los bebés que sí la ven. Y diría yo que es de vital importancia saber quiénes son. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Vamos a ver desde el 20. Dice Pablo, desde el 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hace unos días estaba yo platicando con el hermano Marco de un señor que tiene muchísimo conocimiento de las Escrituras. Muchísimo. Se sabe de memoria capítulos y libros. Y no cree en Dios. Según este mundo, tiene toda una lista de reconocimientos. Doctorado en filología, filosofía, estudio de textos bíblicos. Bueno. Y no conoce a Dios. Pablo está diciendo que a Dios no se le conoce por ser científico, por ser artista, por ser filósofo. Va a decir en un poquito más adelante aquí en el texto que ni por ser rico, ni por ser poderoso. De hecho, estas cosas en el hombre, cuando están arraigadas, se vuelven obstáculos, humanamente hablando, para poder ver la sabiduría de Dios en lo que Pablo aquí describe como la locura de la predicación. A Cristo lo tildaron de loco en sus días. Y peor que eso, ya lo hemos mencionado y lo vamos a estudiar un poco más adelante, decían que en ocasiones estaba poseído por demonio. Estos son los que lo veían con sabiduría humana. Y puede variar la percepción de la sabiduría humana en sus calificativos de Cristo. Puede decir que es maestro, puede decir que es un profeta, puede decir que es un gran ejemplo, puede decir que es el líder de un movimiento, puede decir muchas cosas, y algunas de esas cosas son ciertas, pero no lo ven como el rey de Dios. No lo ven como el único que puede salvarlos. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de una sabiduría humana. Ahora, para los que por la gracia de Dios hemos llegado a creer en Cristo, Cristo es lo más sensato que hay. Por supuesto que nuestras mentes han sido renovadas y podemos ahora entender las cosas como las ve Dios y vemos que es lo más sensato que hay, es lo más sabio que hay. No que nosotros lo seamos, sino que Cristo lo es. La obra de Dios a través de Cristo era el único medio de salvar al hombre. El problema de los siglos, ¿cómo puede el hombre ser justificado ante Dios? ¿Cómo puede un hombre pecador, que lo somos todos, entrar en la presencia de Dios? La sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Y ahora nosotros lo hemos visto. Pero no porque seamos listos, no porque seamos sabios, no porque tengamos un coeficiente más alto que cualquier otra persona. Lo hemos visto porque Dios nos lo reveló. Y nos lo reveló porque por su gracia hemos llegado a ser como bebés ante Dios. Hemos negado nuestra propia capacidad y le hemos dicho: Dios, dependo de ti totalmente. Dios ha mostrado que solo
su sabiduría puede salvar. Su palabra. Vean cómo le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:20. Primera de Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y de los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amados hermanos, cuando la ciencia humana niega a su creador, pueden estar seguros que esa ciencia es falsa y un día demostrará así serlo. Por supuesto que hay cosas a nuestro alrededor, hay cosas que de manera filosófica, que de manera existencial, todas estas cosas hace que tengamos preguntas. Pero debemos de afirmar con la palabra de Dios lo siguiente: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que aquellas cosas, hay una filosofía que es buena. Hay una ciencia que es buena. Y es aquella que reconoce al Señor Dios de todo lo que existe. Hay algunos que dicen, no se puede. La ciencia y la religión son apartes. Amados hermanos, la ciencia debe estar sujeta a Dios. Aquellas cosas en la ciencia que van en contra de Dios, van en contra de la creación de Dios, deben ser mal vistas por nosotros. Hacen falta filósofos cristianos fundamentados en la palabra de Dios. Hace falta científicos como Newton que honren a Dios. Hacen falta aquellos que buscarán desarrollar las cosas de las ciencias, de las matemáticas y aquellas cosas, pero sabiendo siempre que Dios está en los cielos. Pero es una tragedia. A veces jóvenes cristianos empiezan a estudiar algunas cosas, empiezan a meterse en unas filosofías, en algunas cosas de las falsamente llamadas ciencias y dejan el camino de la palabra de Dios. Erran. Pero al estar en su lecho de muerte se acuerdan que hay un dador de la vida. Hay uno que está encargado de nuestra existencia y hay uno que hizo el universo y su nombre es Dios y su nombre es Cristo Jesús. La sabiduría, el entendimiento de este mundo se levanta en oposición en aquellos que no someten todo a la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Por supuesto que hay cosas de nuestro Señor, hay cosas de nosotros mismos que no podemos explicar, porque son más grandes que nosotros. Pero toda nuestra ciencia, todo nuestro entendimiento debe ser en buscar glorificar a Cristo y en glorificar a Dios. Mientras que el sabio y entendido de este mundo no ven los misterios del Evangelio, los bebés en Cristo tienen el conocimiento salvador
de ellos. Los bebés en Cristo tienen el conocimiento salvador de ellos. Así eran los discípulos de Cristo. Ahí en Hechos, cuando Dios empezó a trabajar a través de Pedro y los demás apóstoles, la gente decía, oigan, pero están hablando cosas maravillosas. Pero son personas sin letras. Son personas del vulgo. No son de la ciencia. No son doctores en la ley. Pero luego dice, pero le reconocieron que habían estado con Jesús. Habían sido enseñados por Cristo. La palabra de Dios había sido enseñada. La sabiduría de Dios había sido abierta. Habían visto que las riquezas de la gloria de Dios estaban en la faz de aquel hombre con el que estuvieron 3 años. Pablo después así lo describiría. Hemos conocido la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y aquello que el Señor les enseñó a estos hombres ignorantes en lo que es la educación del mundo, en lo que es la sabiduría del mundo, se volvieron poderosos apóstoles, predicadores, enseñadores de la verdad. Hablaban con denuedo, persuadían a las multitudes, persuadían a los en eminencia, persuadían a los pobres que Cristo era el Señor. ¿Por qué Cristo escogió a un Pedro para usar su vida y su confesión para que muchos en el inicio de la iglesia pudieran conocer al Señor Jesucristo y no a Nicodemo? Ahí donde estábamos en 1 de Corintios, podemos ver un poquito. Si quieren vamos a verlo otra vez. 1 de Corintios 1, versículo 26. 25. 1 Corintios 1, 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. La implicación es más sabio que lo más sabio que hay en los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora, es cierto que hay algunos, pero la mayoría de los sabios en Dios no son de los que se mencionan aquí. Dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿qué? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Espero que podamos encontrar nuestro lugar en esta lista, la última parte. Espero que seamos uno de esos bebés que habla Jesús a sus discípulos al estar hablando de la situación de juicio sobre los que se aferran a su propio conocimiento,
los que niegan la sabiduría de Dios en Cristo, los que no hacen caso de sus bendiciones cada día, que no toman en cuenta que el mismo aire que respiramos es un regalo de Dios. Y como bebés digamos: Padre, dependo de ti. No sé ni hablar, no puedo leer, no puedo hacer nada, Señor, sin tu gracia y sin tu bendición. Lo vil del mundo. Padre, sin tu obra limpiadora sigo siendo vil, lo menospreciado. Padre, el aprecio del mundo no vale absolutamente nada. Necesito el tuyo, lo que no es. Padre, no importa las obras, los logros, los reconocimientos, nada son si tú no haces una obra eterna en mi vida y a través de mi vida, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Padre, a ti sea toda la gloria. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, dice Pablo ahí en nuestro texto, 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Vean esto: el cual nos ha sido hecho por Dios, vean, sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo es todo, amados hermanos. Cristo es todo. Volvemos a decir que estos sabios y entendidos no eran inocentes de su ignorar a Dios y su sabiduría. Los bebés son aquellos que han reconocido su necesidad, se han humillado delante de Dios y han pedido que Dios, como cantamos, como leímos hace rato, Dios abra sus ojos para ver. Como un bebé, abre mis ojos para ver a Cristo. Luego dice nuevamente allá en nuestro texto en Mateo 11. Mateo 11. En el versículo 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Esta es una frase que anticipa lo que Jesús dirá al final del libro de Mateo, donde va a decir: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y al estar hablando de estos dos grupos de personas, evidenciadas por su reacción al mensaje de Cristo, Cristo se levanta como el rey sobre toda esa situación. Por un lado, están las ciudades que no se arrepienten, que no creen en Él, que le rechazan, que mantienen su propia sabiduría y su entendimiento en lugar de creer en la palabra de Cristo y aceptarle a Él. Y por otro lado están los bebés. Son gente grande. Bueno, también algunos niños. Pero que creen en el Señor, que aceptan su palabra
que siguen a Cristo. Y Cristo dice que todas estas cosas le fueron entregadas por el Padre. Ahora, amados hermanos, hay una cosa muy importante. Cristo aquí está mostrando que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que tiene la autoridad dada por Dios para que nosotros podamos conocer a Dios. Está implicado aquí en el contexto. Solamente podemos ver a Dios por la revelación de Cristo. El Evangelio de Juan esto lo desarrolla de una manera tremenda. Habla de la exclusividad, de la única manera de conocer a Dios como Salvador. Esto es importante. Toda la humanidad conocerá un día a Dios como juez. Punto. Pero la única forma de conocer a Dios como Salvador y como aquel que revela el Padre y revela la salvación está en la persona de Jesucristo. Cristo en ese momento de su ministerio lo está declarando a todos los que le están escuchando. Hay juicio sobre ciudades impenitentes. Cristo es el Rey. Hay misericordia sobre aquellos que vienen y buscan recibir la palabra de Cristo. Él es el Rey. Esto es también parte de aquello que Juan el Bautista no podía entender aún y esperaba ver: el juicio por la maldad y la salvación para aquellos que buscaban por su necesidad la gracia y misericordia de Dios. Y unos versículos atrás estuvimos estudiando las respuestas de para los mensajeros de Juan y para Juan. Cristo aquí lo está afirmando aún más. Sí ha llegado el Rey. Está presente el Rey Jesús ahí en ese lugar. Está declarando que habrá juicio para aquellos que no creen en Él, pero habrá misericordia para todos aquellos que le aman y le reciben. Eso sigue siendo cierto hoy, en este día, en el año 2021. Cristo sigue siendo el Rey. Aquellos que creen en Él y le obedecen son salvos. Cristo les revela por la gracia de Dios al Padre y ellos conocen a Dios y ellos tienen vida de Dios y vivirán para siempre con Dios. Y aquellos que rechazan el Evangelio, que rechazan la palabra de Dios, tienen a Jesús hoy como su juez ya. Un día se va a manifestar. Pero esto también lo enseña Juan. El que no cree en Él ya ha sido condenado. Lo que necesitamos es que se quite de encima de nosotros la condenación. Necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que veamos nuestra situación y veamos que Jesús es el único autorizado por Dios Padre para salvarnos. ¿Por qué? Porque Él es el único que cumplió todo lo necesario por nosotros. El que vivió una vida perfecta y luego fue y voluntariamente entregó esa vida perfecta en la cruz del Calvario, derramando su sangre para cubrir nuestros pecados delante de Dios. Una vida perfecta entregada por los pecadores. Y tiene poder para quitar la culpabilidad de todos mis pecados
y de todos tus pecados si crees en Él, y de los pecados de todos en el mundo que creen en Él. Así de poderoso es su sacrificio. No hay nada igual, ni ritos, ni ceremonias, ni religiones. No hay nada que se compare a la obra del Hijo de Dios derramando su vida para proveer el rescate ante la justicia divina por nuestros pecados. Quiera Dios que seamos uno de esos bebés, que seamos uno de esos que nosotros no somos nada delante de Dios y que hayamos clamado pidiendo que el Señor abra nuestros ojos, nos traiga al arrepentimiento y a la fe y a Cristo Jesús. El Padre ha autorizado al Hijo, esto lo dice Juan, allá no lo vamos a buscar, pero dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Luego va a decir: porque todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Esto está en Juan capítulo 5. El que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. El que oye mi palabra y cree, eso es lo que está predicando Cristo. Esto nos anima a venir a Cristo. Vean ustedes el texto. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Decimos: Hijo de Dios, quiere revelarlo a mí. Cuando el Espíritu de Dios ha traído convicción, así dice la Escritura, que cuando venga el Espíritu va a traer convicción de pecado. Cuando el Espíritu nos muestra lo que somos y nosotros decimos: Hijo de Dios, ten misericordia de mí, revélate a mí, revélame al Padre, dame vida, dame salvación. A quien el Hijo lo quiera revelar. Las palabras que siguen de Cristo están enmarcados ante esta gran autoridad y ante la soberanía de Dios en la salvación que ha estado mostrando en estos versículos y con los ejemplos de las ciudades y de los bebés. Escuchen sus palabras que vienen a continuación. Venid a mí. Si tú puedes oír esas palabras, venid a mí. ¿Quiénes? Dice: ¿seré de los sabios o seré de los bebés? Cuando Cristo te habla, cuando su Espíritu, por gracia, empieza a trabajar en tu mente y tu corazón, escucha esta palabra: venid a mí todos. Venid a mí todos. Sabio, echa abajo tu sabiduría. Poderoso, pon a un lado tu poder. Sea aquello que ha sido el sostén de tu vida, el centro de tu fe. Usualmente somos nosotros mismos. Declara: Señor, estoy perdido. Necesito salvación. Necesito misericordia del Rey. Venid a mí, dice Cristo, todos los que estáis trabajados y cargados. Por supuesto que esta frase la va a usar un poco después el Señor Jesucristo
hablando de las pesadas cargas que ponían los religiosos en cuanto a requisitos y ceremonias y tradiciones sobre las espaldas de las personas en Israel en el día de Cristo. Luego les acusaría, ustedes los están cargando con cosas que ni ustedes mismos se pueden llevar. Recuerda un poco lo que pasó en aquel tiempo con el hijo de Salomón. ¿Se acuerdan cuando tomó el reino después de su padre Salomón y no estaba seguro qué hacer para que siguiera funcionando el reino? Y llamó a los consejeros. Dijo, ¿debo de exigirle más al pueblo? Y los mayores le dijeron, no, déjalos como van, bendícelos, anímalos y va a proveer Dios para su pueblo de esa manera. Pero los consejeros jóvenes llegaron y le dijeron, no hombre, azótalos más, cárgales más la mano, saca más impuestos de ellos para que el reino así crezca. Estas personas estaban trabajadas y cargadas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Por supuesto que va más allá y tiene que ver con la carga de pecado que todos estamos cargando antes de conocer a Cristo. Bien ilustrada en aquella analogía increíble de Juan Bunyan, El progreso del peregrino. Llevamos un costalísimo a cuestas. A veces no nos damos cuenta hasta que Dios empieza a mostrarnos lo que traemos, hasta que la palabra de Dios como espejo nos muestra cómo somos, cómo andamos. Y entonces se vuelve una pesada carga nuestra culpabilidad y nuestra pecaminosidad delante de Dios. Dice Cristo, vengan a mí. Vengan a mí. Yo soy el rey, el juez, pero también soy el salvador. Todos los que estén conscientes de su pecado, su carga, su necesidad, de su hambre espiritual, vengan. El corazón de Cristo, vengan. Venid todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan. Tomad o llevad mi yugo sobre vosotros. Dices, bueno, Señor, no íbamos a descansar. Y es que el yugo en tiempos bíblicos y hasta el día de hoy, aunque temo que algunos no sepan lo que es un yugo, vamos a ilustrarlo rápidamente. Creo que por ahí tenemos una imagen de un yugo. Este es un yugo, ¿sí? Más o menos así eran en tiempos bíblicos, pero existe en el día de hoy. Si usted va especialmente al istmo de Tehuantepec, en zonas rurales, por todos lados se encuentran las carretas de madera tiradas por un par de bueyes en un yugo como este. Y creo que tenemos una foto de un yugo puesto sobre los bueyes. Ahí está, miren, el yugo ya en acción. Atrás va conectado al arado que va abriendo la tierra. Tienen que trabajar, tienen que jalar. Cristo usa esa expresión. Vengan, yo los voy a hacer descansar, pero de inmediato dice, tomen mi yugo. Era una expresión que hablaba en una forma metafórica. Júntense conmigo. Sean mis discípulos. Tomar el yugo de un maestro era ser su discípulo. Dice, los voy a hacer descansar en mi yugo. Tal vez no se nos antoja mucho el yugo, pero quiero decirte, amado hermano,
hermano, amigo, todos llevamos un yugo. Punto. Ya lo llevamos. Y hay un yugo que es pesado y que lastima. Y que en lugar de tener junto a un fuerte compañero, llevamos junto a un cadáver de nuestras obras pecaminosas. Y que en lugar de aportar fuerzas, nos detienen. Y en lugar de hacer la voluntad de Dios, hace que hagamos nuestra propia voluntad. Cristo nos está llamando a liberarnos de eso y a tomar su yugo sobre nosotros, a unirnos a Cristo. ¿Cuánta misericordia! El Rey nos invita a unirnos a Él. Ahora en la imagen vimos a dos bueyes, ¿verdad? Unidos por el yugo, con fuerza semejante. Pero estamos diciendo que nosotros somos bebés. Cristo no está esperando en nuestras fuerzas. Cristo es el fuerte. Cristo es nuestra fuerza. Cristo nos invita a venir a Él y vivir la vida con Él como sus discípulos, empoderados por Él. Tomad mi yugo. Por supuesto que el dejar nuestra sabiduría significa que vamos a tomar la verdad de Cristo como la regla de nuestra vida. Vamos a tomar la palabra de Dios como nuestra guía. Vamos a seguir lo que el Espíritu de Dios habla a nuestros corazones. Decía el maestro de mi papá, su mentor, el hermano apodado, el hermano Papa Jack. Decía: hijo, enyúgate con Cristo y Él jala la carga y te permite la bendición de participar en la cosecha. ¿Quieres una vida poderosa, transformada y para la gloria de Dios? Toma el yugo de Cristo. El otro yugo te va a llevar a la perdición, a la destrucción. El yugo de Cristo, el ser un seguidor, un creyente, un siervo de Cristo, te va a llevar a la vida eterna. Solo en Él hay descanso. Solo en Él hay descanso. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan 5:3, ya estamos terminando. Primera de Juan 5:3. Dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿sí? No son pesados, no son irritantes. Muchas personas que no han creído en Cristo aún y están aprendiendo del Evangelio, quizá observan la vida de los cristianos y dicen: no, pues eso está difícil, ¿eh? Eso no cualquiera, creo que todavía no estoy listo. No, es que hay muchas cosas que yo no quiero dejar por lo que yo sé que tendré que hacer para seguir a Cristo. Tal vez me va a costar lo que hago en la vida, y si Cristo me llama a servirle en otro lado. Ya escuchamos aquí en este libro de Mateo que nada en este mundo es comparable con lo que nos da Cristo. En este mundo y en el mundo que viene. El tener aquí el perdón y la paz de Dios por creer en Cristo. El tener la paz con Dios cada día por vivir en Cristo. El poder vivir en paz con nuestros hermanos en la fe.
El poder vivir en paz, aún con los de fuera. El tener el gozo del Señor, el tener el amor del Señor, el tener la seguridad de vida después de la muerte aquí. El hombre da todo lo que tiene por su alma. Cristo da vida. Su yugo, dice él, nuevamente ahí en Mateo 11, dije que era nuestro pasaje final, pero me refería yo fuera de Mateo. Mateo 11, ya para concluir con nuestro pasaje. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El enemigo te quiere decir, no, eso del cristianismo está dificilísimo, olvídalo. Amados, amigos, pongan su confianza en Cristo. Él te dará poder para hacer su voluntad y serás la persona más feliz, más gozosa. En medio de cualquier situación de la vida, tú sabrás que estás seguro en el amor de Dios, verás la sonrisa de Dios sobre tu obedecerle, tendrás el cobijo de Dios en las inclemencias y mucho más. Hay muchas añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. No pierdes por tomar el yugo de Cristo. Ganas todo. Solo Cristo salva. Solo Él. Dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Saben cómo describía Agustín este yugo de Cristo? Agustín tenía unas maneras muy increíbles de describir estas cosas. En uno de sus sermones, Agustín dijo, el yugo de Cristo es como el plumaje de una ave, una carga fácil que capacita al hombre volar. Es el yugo de Cristo. Nos hace volar. Nos hace andar en lugares celestiales con Cristo. Nos hace vivir una vida en el poder de Dios. También Agustín dijo esto: el hombre está hecho para Cristo y su corazón está sin reposo hasta que reposa en él. ¿Saben dónde hay el verdadero reposo? En el yugo de Cristo. Ahí descansa tu alma. Hazte discípulo del Señor. Cree en Él como tu Salvador. Deja a un lado toda tu sabiduría, todo tu poder, toda tu capacidad. Ponlo todo a los pies del Señor y pídele, Padre, dame tu gracia, dame tu salvación. Quiero vivir, quiero estar contigo. Sé que en esta vida puedo vivirla con tu gracia y aparte estaré contigo por toda la eternidad. Solo en Cristo hay reposo, solo en Cristo hay paz, solo en Cristo hay seguridad. Ese es el reposo de Dios que se ofrece hoy para nosotros. Y lo ofrece nuestro Rey, Señor y Salvador, Cristo Jesús. No seamos como aquellos en la antigüedad, del que el profeta habla, que Dios quería darle su paz, ahí en Isaías, pero que no quisieron oír la palabra de Dios. Tenemos el Evangelio
y es el evangelio de la paz. Es el evangelio de Cristo. Cree en Él hoy. Recibe su paz, gozo, descanso. Y vive el resto de tu vida enyugado con el Señor de todo poder, con Cristo Jesús.